Mi madre le dio todo mi fondo universitario a mi hermana para que pudiera tener una boda más grande con más invitados. Esperaba que yo simplemente estuviera feliz por ella y siguiera adelante. No lo estuve. Ahora ella necesita un favor de mí y yo sigo olvidando devolverle la llamada. Hola Reddit, esta es la historia de cómo mi madre regaló por completo mi fondo universitario para que mi hermana pudiera tener una boda perfecta digna de Pinterest con 250 invitados que apenas conocía, y de cómo el karma finalmente regresó cuando ella necesitó algo de mí. Abróchense los cinturones, porque esta es una montaña rusa salvaje a través del favoritismo familiar y el largo juego de la venganza mezquina. Ahora tengo 28 años, pero todo este desastre comenzó cuando yo tenía 18 y mi hermana Ashley tenía 22. Para dar contexto, Ashley siempre ha sido la hija adorada de nuestra familia, no de esa manera sutil en la que los padres intentan disimularlo, no, esto era foco total, alfombra roja y ovación de pie. Desde que éramos niñas, ella fue la primogénita, la hija que mi madre siempre quiso, y al parecer eso significaba que no podía hacer nada mal, mientras que yo era básicamente una ocurrencia tardía con pulso. Al crecer, cada logro mío recibía un aplauso educado, mientras que Ashley recibía un desfile completo. Yo entré en el cuadro de honor todos los semestres de la preparatoria mientras trabajaba los fines de semana en una farmacia para ahorrar dinero. Mi recompensa fue un qué bien, cariño y tal vez una palmadita en la cabeza. Ashley apenas aprobaba sus clases y mi madre le organizó una fiesta de graduación que costó más que mi coche usado. El favoritismo era tan evidente que incluso los vecinos lo notaban. La señora Patterson, la de al lado, una vez me preguntó si yo era adoptada porque nunca veía a mis padres en ninguno de mis eventos escolares. No, solo era la hija de repuesto, señora P. Mis padres habían creado fondos universitarios para ambas cuando nacimos. Mi abuelo paterno había insistido en ello antes de morir, de hecho, lo puso en su testamento, que una parte de su herencia debía ir a fondos educativos para sus nietas. Hombre inteligente, mi abuelo. Sabía que los hábitos de gasto de mi madre podrían financiar el Producto Interno Bruto de un país pequeño si no se controlaban. Para cuando me gradué de la preparatoria, mi fondo había crecido hasta unos $85,000. No era suficiente para cubrir todo en una universidad grande, pero sí para una universidad estatal, quizá con algo de trabajo a tiempo parcial. Tenía todo mi plan trazado, universidad estatal para obtener un título en contabilidad, graduarme en 4 años, obtener mi certificación como contadora pública y empezar a construir una carrera real. Nada elegante, solo un plan sólido para un futuro sólido. El fondo de Ashley era más o menos la misma cantidad. Ella había ido a un colegio comunitario local durante 2 años viviendo en casa y luego se transfirió a una universidad estatal, donde se graduó con un título en comunicaciones. Había usado aproximadamente la mitad de su fondo, ya que vivir en casa ahorraba dinero. El resto simplemente estaba allí, generando intereses, supuestamente reservado para estudios de posgrado, el pago inicial de una casa o algo responsable. Entonces conoció a Brandon. Brandon era tan interesante como una tostada seca, pero tenía un trabajo decente como gerente en un banco y venía de una familia con dinero, no rica en extremo, pero lo suficientemente acomodada como para pertenecer a un club de campo y hacer viajes anuales a Europa. Ashley vio signos de dólar y una mejora de estilo de vida, y de repente estaba locamente enamorada de este equivalente humano de la pintura beige. Salieron durante unos 8 meses antes de que Brandon le propusiera matrimonio. Mi madre perdió completamente la cabeza de emoción. Comenzó a planear la boda incluso antes de que Ashley ajustara el tamaño del anillo. Hablamos de tableros de Pinterest, reuniones con proveedores, recorridos por lugares, toda la producción. Mi madre lo trató como si estuviera organizando una boda real, en lugar de ver a su hija casarse con un hombre cuya cualidad más interesante era su handicap de golf. La planificación de la boda se apoderó de toda la casa. Había muestras de tela en cada superficie, 3 revistas de bodas diferentes en cada baño y mi madre al teléfono con proveedores a todas horas. De alguna manera se había nombrado a sí misma coordinadora no oficial de la boda, y Ashley estaba más que feliz de dejarla desatarse con ideas. Yo estaba terminando mi último año de preparatoria durante todo esto, tratando de finalizar mis planes universitarios y resolver la ayuda financiera. Había solicitado ingreso a 3 universidades estatales y había sido aceptada en todas. Mi primera opción tenía un excelente programa de contabilidad y estaba a solo 2 horas de casa. Había visitado el campus 2 veces, me reuní con la oficina de ayuda financiera y tenía todo mi plan de 4 años bosquejado. Una noche de marzo, mi madre me pidió que fuera a la sala para una discusión familiar. En mi familia, esas palabras nunca han precedido buenas noticias. Es como cuando tu jefe dice tenemos que hablar o cuando tu pareja dice tenemos que hablar de nosotros. Nada bueno sigue a esa frase. Entré a la sala y encontré a mi madre y a Ashley sentadas en el sofá con caras serias. Mi padre no estaba allí, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta. Mi padre tenía esta habilidad mágica de desaparecer cada vez que se avecinaban discusiones familiares incómodas.
Podía percibir la tensión desde 3 habitaciones de distancia y de repente recordaba que necesitaba limpiar el garaje o revisar el aceite del coche. Mi madre comenzó con el clásico "sabes que las queremos a las dos por igual", que es lo que los padres dicen justo antes de demostrar que definitivamente no las quieren por igual. Siguió hablando de lo importantes que son las bodas, de los hitos de la vida y de cómo quería asegurarse de que Ashley tuviera la boda de sus sueños. Luego soltó la bomba. Ashley quería mejorar su boda. En lugar de la ceremonia para 100 personas que habían planeado originalmente, quería 250 invitados en un lugar de lujo, con una recepción con cena completa, barra libre, banda en vivo y cada detalle caro que uno pudiera imaginar. El presupuesto original era de alrededor de $30,000. La nueva boda soñada, prueben con $95,000. Me senté allí haciendo las cuentas en mi cabeza, ya sabiendo a dónde iba todo esto, pero esperando estar equivocada. Los padres de Brandon aportarían $25,000. Mis padres habían ahorrado unos $15,000 para gastos de la boda. Eso dejaba un hueco bastante significativo. Entonces mi madre dijo las palabras que recordaré por el resto de mi vida. Hemos decidido usar tu fondo universitario para cubrir el resto de los costos de la boda. El fondo educativo de Ashley también se usará, pero como ella ya se graduó, pensamos que tenía sentido invertir en su futuro de esta manera. Me quedé mirándola. ¿Estás tomando mi fondo universitario, todo? No todo, dijo mi madre rápidamente, como si eso lo hiciera mejor. Te dejaremos unos $5,000 para los gastos de tu primer semestre y puedes pedir préstamos para el resto. Muchos estudiantes piden préstamos, es muy normal. Ashley intervino con su voz más dulce, la que usa cuando quiere algo. Es que es muy importante comenzar un matrimonio de la manera correcta, ¿sabes? La familia de Brandon está invitando a mucha gente importante y realmente queremos causar una buena impresión. Además, tú eres inteligente y joven, podrás pagar los préstamos fácilmente con tu salario después de graduarte. Miré a mi madre, miré a mi hermana. ¿Hablaste con papá sobre esto? Tu padre está de acuerdo, dijo ella. Es la mejor decisión para la familia, lo cual era el código de mamá para decir que le dijo a mi padre que esto iba a pasar y él asintió mientras veía la televisión. La mejor decisión para la familia, no para mí, la persona para la que ese dinero realmente era, para la familia, que aparentemente significaba el estatus social de Ashley. Y la capacidad de mi madre para presumir de haber organizado una boda carísima. Pregunté si Ashley iba a aportar su propio dinero para esto, ella tenía trabajo y llevaba casi un año trabajando desde que se graduó. Mi madre se puso a la defensiva de inmediato. Ashley tiene gastos, dijo, está ahorrando para su futuro con Brandon. Necesitarán dinero para una casa, para muebles, para empezar su vida juntos. No sería justo esperar que vaciara sus ahorros por un solo día. Pero esperar que yo renuncie a todo mi fondo universitario, totalmente justo, entendido. Intenté discutir. Saqué todos mis documentos de planificación universitaria, mostré los paquetes de ayuda financiera y expliqué cuánto tendría que pedir prestado si se llevaban mi fondo. Con el fondo me graduaría con quizá $20,000 en préstamos, lo cual era manejable, pero sin él estaba mirando más de $80,000 de deuda antes de intereses. Mi madre desestimó todo con la mano, conseguirás becas, eres buena estudiante, solicita más becas y programas de trabajo y estudio. Ashley no tenía ninguna de esas ventajas. Ashley no tenía esas ventajas porque apenas mantenía un promedio de C y nunca intentó obtener becas, pero señalar eso habría sido poco solidario. La conversación dio vueltas en círculo durante una hora, cada argumento que hacía se encontraba con viajes de culpa sobre ser egoísta, sobre no querer que mi hermana fuera feliz, sobre cómo la familia se apoya. Mi madre incluso lloró en un momento, diciendo que nunca pensó que yo sería tan cruel como para negarle a mi hermana la boda de sus sueños. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya había perdido. La decisión se había tomado antes incluso de decírmelo, esto no era una discusión, era un anuncio con la apariencia de pedir mi opinión. Probablemente ya habían transferido el dinero o se lo habían prometido a los proveedores. Se esperaba que yo sonriera y siguiera la corriente. Me levanté y me fui sin decir otra palabra, fui a mi habitación y cerré la puerta. Podía oír a mi madre diciéndole a Ashley que yo entraría en razón, que solo estaba siendo dramática y que lo entendería con el tiempo. Al día siguiente revisé mi cuenta bancaria, donde guardaba la pequeña cantidad de dinero que había ahorrado con mi trabajo en la farmacia, unos $3,000 en 2 años de trabajo de fin de semana. No era mucho, pero era mío. Abrí una nueva cuenta en otro banco y transferí cada centavo. Tenía esta sensación paranoica de que, si lo dejaba accesible, de alguna manera también sería prestado para gastos de la boda. Pasé las 2 semanas siguientes investigando cada beca, subvención y opción de ayuda financiera disponible. Llené solicitudes hasta que se me acalambraron los dedos. Me reuní 3 veces con el asesor de ayuda financiera de mi futura universidad explicando mi situación, fueron comprensivos pero realistas. Me esperaba una cantidad significativa de préstamos. Mi madre intentó hacer la rutina de vez, te dije que todo saldría bien cuando conseguí unas pocas becas pequeñas, parecía genuinamente confundida de por qué yo seguía molesta.
En su mente, había resuelto el problema dejándome $5,000 y yo había resuelto el resto, así que ¿de qué me quejaba? La planificación de la boda de Ashley entró en máxima velocidad. Cada día era sobre centros de mesa, pruebas de vestidos, degustaciones de menú y diseños de invitaciones. Mi madre estaba en el cielo, viviendo vicariamente a través del gran día de Ashley. Iban juntas a ferias de novias, tenían días de spa de madre e hija y pasaban horas al teléfono con la coordinadora de la boda. Yo trabajé turnos extra en la farmacia, ahorrando cada dólar que podía para los gastos escolares que se avecinaban. Cuando no trabajaba, estaba en mi habitación estudiando o investigando maneras de minimizar mis costos. Decidí tomar una carga completa de cursos cada semestre, incluidos los veranos, para poder graduarme en 3 años en lugar de 4, sería brutal. Pero me ahorraría un año de gastos de manutención y matrícula. Nadie parecía notar cuánto tiempo pasaba en mi habitación ni lo callada que me había vuelto, estaban demasiado envueltos en el mundo de la boda. La única vez que se esperaba que yo participara era cuando necesitaban mi opinión sobre algo sin sentido, como si las servilletas debían ser color marfil o crema, como si me importara un solo maldito el color de las servilletas cuando mi futuro financiero acababa de ser incendiado por esas servilletas. La conversación que realmente se me quedó grabada ocurrió aproximadamente un mes antes de la boda. Estaba en la cocina haciéndome un sándwich cuando Ashley entró toda emocionada por algún recuerdo de boda carísimo que había encontrado. Empezó a mostrarme fotos en su teléfono, hablando de lo lindos que eran y de cómo a sus invitados les encantarían. Luego me miró y dijo, «Sabes que de verdad aprecio esto, ¿verdad? El sacrificio que estás haciendo por mí». La miré. ¿El sacrificio que estoy haciendo? ¿Te refieres al fondo universitario que era mío y que me quitaron? Tuvo la audacia de parecer herida. Quiero decir, sí, pero entiendes por qué es importante, ¿no? Esta boda va a marcar el tono de todo nuestro matrimonio. La familia de Brandon tiene expectativas. Si tuviéramos una boda pequeña y barata, ¿qué diría eso de nosotros? Diría que viven dentro de sus posibilidades, como la gente normal, respondí. Ella literalmente puso los ojos en blanco. Eres tan dramática, es solo dinero. Ganarás más dinero, pero yo solo tengo un día de boda. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Ashley genuinamente no entendía lo que me había quitado. Para ella, solo era dinero que de alguna manera sería reemplazado. Ella no podía comprender que cada dólar que ahora tendría que pedir prestado me costaría años de pago, que los $85,000 que se llevaron probablemente me costarían alrededor de $120,000 para cuando terminara de pagar los préstamos con intereses, pero que sus servilletas y recuerdos de fiesta eran, según ella, una inversión crítica en su futuro. Dejé de involucrarme en cualquier conversación sobre la boda después de eso. Cuando mi madre me pedía participar en la planificación o dar mi opinión, yo me hacía desaparecer. Esto llevó a más viajes de culpa sobre ser poco solidaria y egoísta, pero ya me daba igual, ellos habían tomado su decisión y yo había tomado la mía. Un mes antes de la boda llegó mi paquete de aceptación de la universidad y, al mirar esos papeles y hacer las cuentas de los préstamos y los gastos, la realidad me golpeó con fuerza. Estaba comenzando mi vida adulta con $80,000 de deuda para que mi hermana pudiera tener servilletas de cóctel con monogramas y una escultura de hielo con forma de cisnes. La boda en sí fue exactamente tan ridícula como cabría esperar. El lugar era una finca enorme con jardines y fuentes, había flores por todas partes, probablemente arreglos que costaron miles de dólares y que estarían muertas en 3 días. La ceremonia tuvo un cuarteto de cuerdas, la recepción una banda de 12 integrantes, un fotomatón con accesorios, una mesa de dulces, una cena completa con 3 opciones de plato principal y una barra libre con alcohol de primera categoría. Conté aproximadamente 240 personas allí, yo conocía quizá a 30. El resto eran amigos de la familia de Brandon, socios comerciales de sus padres, gente de su club de campo y conocidos de la Universidad de Ashley con los que no hablaba desde hacía años, pero que invitó para inflar los números. Mi madre pasó toda la noche presumiendo ante cualquiera que quisiera escucharla de cómo había logrado una boda tan elegante, de cuánto pensamiento había detrás de cada detalle y de cómo Ashley merecía solo lo mejor. La vi entusiasmarse con desconocidos hablando de los manteles italianos importados en las mesas mientras yo calculaba cuántos pagos de préstamos estudiantiles representaban esos manteles. El primer baile de la pareja fue con una canción de un artista al que contrataron específicamente para la boda, $12,000 por una actuación en vivo de su canción de primer baile, lo que para mí era aproximadamente un semestre de matrícula, gastado en 3 minutos y medio de música. Me fui temprano diciendo que tenía que trabajar a la mañana siguiente, lo cual en realidad era cierto, mientras mi hermana y su nuevo esposo bailaban toda la noche en su fiesta de 6 cifras. Yo me fui a casa y finalicé mi papeleo de ayuda financiera. La universidad comenzó 3 meses después, me mudé a la opción de residencia más barata, conseguí un trabajo de estudio y trabajo en la biblioteca y mantuve mis turnos de fin de semana en la farmacia de casa. Mi horario era implacable, clases, estudio, trabajo, repetir. Mientras otros estudiantes de primer año se unían a clubes y iban a fiestas, yo trabajaba y estudiaba para mantener mis calificaciones lo suficientemente altas como para conservar mis becas académicas. El primer semestre casi me rompe.
Me despertaba a las 6 de la mañana para un turno de apertura en la biblioteca, trabajaba hasta mi clase de las 9 de la mañana, luego iba directamente de clase en clase hasta las 3 de la tarde, después estudiaba en la biblioteca hasta que comenzaba mi turno nocturno a las 5, trabajaba hasta las 9, agarraba algo barato para comer, estudiaba hasta medianoche, dormía y repetía. Los viernes por la noche conducía a casa y trabajaba turnos de 12 horas el fin de semana en la farmacia, luego regresaba el domingo por la noche para hacerlo todo otra vez. Observaba a mi compañera de cuarto y a los otros chicos de mi piso vivir lo que parecía una experiencia universitaria real, salidas nocturnas por pizza, encuentros improvisados, unirse a equipos deportivos recreativos. Yo no podía permitirme ni el tiempo ni el dinero para nada de eso. Hubo una semana en la que solo comí sándwiches de mantequilla de maní porque tuve un gasto inesperado en libros de texto y eso agotó mi presupuesto de comida. Mi madre llamaba de vez en cuando preguntando cómo iba la escuela, nunca preguntaba por mis finanzas ni si necesitaba ayuda. Hablaba de Ashley y Brandon acomodándose en la vida de casados, de sus muebles nuevos, de su viaje a México. Mientras tanto, yo comía fideos instantáneos y dormía 4 horas por noche. La primera vez que no pude volver a casa un fin de semana por el trabajo, mi madre se molestó diciendo que casi no me veía ya y que la familia era importante. Quise decir que la familia aparentemente era importante excepto cuando se trataba de financiar mi educación, pero me quedé callada. ¿Qué sentido tenía? El dinero se había gastado, la boda había terminado y ahora estaba sola. En las vacaciones de primavera del primer año me quedé en el campus y trabajé turnos dobles mientras todos los demás se iban a casa o de viaje, las residencias estaban prácticamente vacías. Ashley publicó fotos de sus vacaciones en las Bahamas con Brandon y mi madre comentó en cada foto lo hermoso que se veía todo. Para el segundo año ya me había demostrado que podía manejar la carga, mantenía un promedio de 3.7 mientras trabajaba 25 horas a la semana y tomaba clases de verano. Había descubierto todas las formas posibles de reducir costos, comprando libros usados, preparando comidas con alimentos básicos baratos y caminando en lugar de tomar el transporte del campus para ahorrar esos pocos dólares en tarifas. El verano después del segundo año me quedé en el campus y tomé una carga completa de clases mientras trabajaba a tiempo completo en la farmacia. Viví en la opción de alojamiento de verano absolutamente más barata, que básicamente era un bloque de celdas de concreto que se sentía como vivir en una prisión, pero era $800 más barato al mes que las residencias normales. No había aire acondicionado durante un verano brutal, los baños compartidos nunca se limpiaban adecuadamente y mis vecinos eran atletas de verano que festejaban todas las noches, pero ahorraba dinero. Iba a clase por la mañana, trabajaba el turno de la tarde, regresaba y estudiaba en la única área común con aire acondicionado hasta que cerraba a las 10, luego volvía a mi habitación convertida en sauna e intentaba dormir con un ventilador de caja apuntándome a la cara. Perdí probablemente 15 libras ese verano solo por sudar y por no poder permitirme suficiente comida para compensar las calorías. Mientras tanto, Ashley publicaba fotos de su viaje de segundo aniversario a Italia y mi madre comentaba tan orgullosa de ustedes dos con unos 20 emojis de corazones. Nadie preguntó cómo me iba el verano ni pareció notar que no había estado en casa en meses. Mi madre seguía sin notar, o sin importarle, la rutina agotadora en la que vivía. Llamaba para contarme sobre el último proyecto de decoración del hogar de Ashley o sobre su cena de aniversario en algún restaurante elegante. Ni una sola vez preguntó si necesitaba algo u ofreció ayudar con libros o comestibles. La hija dorada prosperaba en su vida subsidiada y eso era todo lo que importaba. Hice las cuentas una vez durante una semana particularmente dura del tercer año. La boda había costado aproximadamente $95,000 en total. Solo las flores fueron $8,000, lo suficiente para cubrir un semestre completo de mi matrícula, cuotas y alojamiento. El fotógrafo costó $4,500 para alguien que tomó fotos que ahora estaban en un álbum de bodas que nadie volvía a mirar. Con eso se podrían haber comprado todos mis libros de texto de toda la carrera y aún sobraría dinero. El paquete de video fue de $3,200 para un video que estoy bastante segura de que nadie ha visto desde la semana posterior a la boda. La escultura de hielo que absolutamente tenían que tener costó $600. Los recuerdos de fiesta que nadie quería ni conservó costaron casi $1,000. Cada dólar de esa boda podía convertirlo en algo práctico en mi vida. Los centros de mesa costaron más que mi presupuesto mensual de comida. El pastel de bodas costó más que mi seguro del auto por 6 meses. La banda en vivo costó más que mi alquiler por 3 meses. Pero Ashley solo tenía un día de boda. Mientras tanto, yo tuve 4 años de agotamiento, estrés y de preguntarme si llegaría a graduarme antes de quemarme por completo. En el tercer año algo cambió. Dejé de estar resentida por la situación y empecé a verla como combustible. Cada día agotador, cada examen estresante, cada momento en el que quería rendirme, pensaba en esa boda y eso me empujaba hacia adelante. Mi éxito no iba a ser entregado en bandeja como el de Ashley, iba a ganarlo y significaría algo. Me gradué en 3 años como lo había planeado, con mi título en contabilidad y un promedio de 3.8.
Presenté el examen de contadora pública certificada 2 meses después de graduarme y aprobé las 4 secciones en el primer intento, algo que solo alrededor del 60% de las personas logra. Tenía 3 ofertas de trabajo incluso antes de recibir mis calificaciones finales. Mi madre fue a mi graduación, tomó algunas fotos y se fue temprano porque Ashley necesitaba ayuda con algo en su casa. No hubo fiesta, no hubo cena de celebración, no hubo reconocimiento de que acababa de lograr algo genuinamente difícil mientras trabajaba para pagar mis estudios, solo un mensaje de orgullosa de ti, cariño más tarde esa noche. Acepté un trabajo en una firma de contabilidad de tamaño mediano con un buen salario inicial, no una fortuna pero sólido. Para una recién graduada. Más importante aún, ofrecían asistencia para el pago de préstamos estudiantiles como parte de su paquete de beneficios. No iba a hacer que mis préstamos desaparecieran de la noche a la mañana, pero toda ayuda contaba. Conseguí un apartamento pequeño, nada elegante pero mío. Compré muebles básicos en tiendas de segunda mano y mantuve mis gastos al mínimo, cada dólar extra iba directo a los préstamos. Mi objetivo era pagarlos en 10 años en lugar de los 20 estándar. Era un plan agresivo, pero para entonces yo ya estaba acostumbrada a los planes agresivos. Viví como si todavía estuviera en la universidad durante los 2 primeros años después de graduarme, las mismas comidas baratas, el mismo presupuesto estricto, la misma vida sin extras. Mientras mis compañeros de trabajo salían a horas felices y viajes de fin de semana, yo me quedaba en casa y hacía pagos adicionales a los préstamos. Pensaban que era aburrida o antisocial, no me molesté en explicar que cada hora feliz costaba lo que yo pagaba mensualmente en mi préstamo con mayor interés. En mi primer año de trabajo pagué $12,000 en préstamos, en el segundo año, $13,000. Me ascendieron a asociada senior con un aumento que fue directo a los préstamos. En el tercer año, $15,000. El interés finalmente estaba bajando lo suficiente como para que más de mis pagos fueran al capital en lugar de solo cubrir la acumulación. Registraba cada pago en una hoja de cálculo y observaba cómo el saldo disminuía mes a mes. Cada pago se sentía como recuperar una pequeña parte de mi vida que había sido robada por flores y comida que se consumieron y olvidaron en cuestión de horas. Mientras tanto, Ashley y Brandon vivían su mejor vida. Habían comprado una casa en un buen vecindario, con encimeras de granito, un sótano terminado y un garaje para 2 autos. Tenían muebles de verdad, no hallazgos de tiendas de segunda mano. Hacían viajes a regiones vinícolas y publicaban fotos de cenas elegantes donde un aperitivo costaba más de lo que yo gastaba en comestibles durante una semana. Mi madre me enviaba esas fotos, haciendo comentarios sobre lo bien que le iba a Ashley, sin mencionar que la casa y el estilo de vida de Ashley estaban financiados con dinero familiar de múltiples fuentes, incluido mi fondo universitario. Durante los primeros años después de graduarme mantuve distancia de los asuntos familiares. Aparecía en las fiestas importantes, me quedaba unas horas y me iba. Mi madre hacía comentarios sobre que yo estaba distante o demasiado ocupada para la familia, pero nunca mordí el anzuelo. Era educada, estaba presente y luego me iba. Lo cierto de mantener un límite es que las personas que están acostumbradas a que te rindas lo pondrán a prueba constantemente. Mi madre llamaba pidiéndome que ayudara a Ashley a mover muebles o que cuidara a su perro mientras se iban de vacaciones. Yo siempre tenía conflictos convenientes de trabajo. Cada vez que intentaba hacerme sentir culpable por ser egoísta y no sacar tiempo para la familia, yo aceptaba que sí, estaba muy ocupada con el trabajo y no podía ayudar. Luego llegó el 5.º año. Había estado trabajando de manera constante, viviendo de forma austera y pagando agresivamente mis préstamos. Ya había eliminado alrededor de $45,000 del capital y estaba en camino de quedar libre de deudas en otros 5 años, exactamente según mi plan. Fue entonces cuando mi madre llamó con una actualización interesante. Ashley y Brandon se estaban divorciando. Al parecer, el matrimonio de cuento de hadas que había requerido una boda de 6 cifras había durado exactamente 4 años y algunos meses. Los detalles eran un desastre. Brandon había estado teniendo una aventura con alguien de su trabajo. Ashley había estado gastando dinero más rápido de lo que podían ganarlo y se estaban ahogando en deudas de tarjetas de crédito. Habían comprado la casa, los muebles y los autos y habían hecho viajes que no podían permitirse, viviendo a crédito y de expectativas. La casa estaba por debajo del valor de la hipoteca. Tenían más de $60,000 en deudas de tarjetas de crédito entre varias tarjetas. Los autos estaban financiados con tasas terribles. Los muebles caros estaban en planes de pago que apenas podían mantener. Resulta que cuando financias un estilo de vida con crédito en lugar de una planificación financiera real, todo se derrumba rápido. El divorcio iba a ser feo y caro, y Ashley iba a volver a vivir con mis padres. Mi madre sonaba genuinamente sorprendida, como si no pudiera entender cómo había pasado esto. El matrimonio perfecto de su hija perfecta había implosionado. No se me escapó la ironía de que la boda de Ashley, la que requirió sacrificar mi fondo universitario, hubiera lanzado un matrimonio que ni siquiera llegó a su 5.º aniversario. Todo ese dinero para una relación que terminó valiendo menos que el costo de los centros de mesa. Mi madre me llamó llorando diciendo que Ashley necesitaba el apoyo de la familia durante este momento difícil.
Yo dije que era duro y que esperaba que Ashley saliera adelante. Mamá preguntó si podía ayudar a Ashley con algo de dinero para que consiguiera su propio apartamento, solo un pequeño préstamo, quizá $2,000 para cubrir el primer y último mes de alquiler. Dije que no podía hacer eso, que tenía mis propios gastos de los que preocuparme. Esa fue, al parecer, la respuesta equivocada, porque mi madre lanzó un discurso sobre cómo la familia ayuda a la familia, sobre todo lo que Ashley había pasado y cómo podía yo ser tan fría en su momento de necesidad. Escuché todo esperando la pausa y luego hice una sola pregunta: ¿Ashley alguna vez devolvió el fondo universitario que usó para su boda? Silencio al otro lado. Entonces mi madre intentó cambiar de tema diciendo que eso era diferente, que eso había sido hace años y que yo tenía que dejarlo ir. Tienes razón, fue hace años, acepté, años en los que trabajé hasta casi matarme para pagar una educación que se suponía que ya estaba financiada. Así que no puedo prestarle dinero a Ashley. Tengo préstamos estudiantiles que pagar, ¿recuerdas esos, verdad? Los que no tendría si mi fondo universitario no se hubiera gastado en esculturas de hielo y una banda en vivo. Mi madre dijo que yo estaba siendo mezquina y guardando rencor. Yo dije que estaba siendo realista con mis finanzas. Ella dijo que Ashley era familia y necesitaba ayuda. Yo dije que Ashley había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías, y que ahora ambas estábamos viviendo con las consecuencias. Luego terminé la llamada. Durante aproximadamente un año después de eso, mi relación con mi madre fue fría. Ella seguía llamando, pero las conversaciones eran cortas y tensas. Ocasionalmente dejaba caer indirectas sobre lo difíciles que estaban las cosas para Ashley, claramente pescando para que yo ofreciera ayuda. Nunca mordí el anzuelo. Ashley eventualmente consiguió un pequeño apartamento y un trabajo haciendo labores administrativas en algún lugar. El divorcio se finalizó. Brandon se quedó con la mayoría de sus cuentas de jubilación, ya que solo habían estado casados unos pocos años, y vendieron la casa con pérdidas. La parte de Ashley, después de pagar la hipoteca y las deudas, fue esencialmente nada. Yo mantuve la cabeza baja y seguí trabajando, me convertí en contadora senior después de 3 años en mi firma, recibí un aumento y seguí pagando los préstamos. Mi vida no era emocionante, pero era estable y era mía. La había construido yo misma sin ayudas ni dinero familiar, y había algo satisfactorio en eso. Luego, hace 6 meses, mi madre llamó con un tipo diferente de solicitud. Esta vez no se trataba de Ashley ni de viajes de culpa sobre obligaciones familiares, se trataba de ella. Mi padre se había jubilado el año anterior y habían estado planeando viajar un poco y disfrutar sus años de retiro, todo ese tipo de cosas estándar, excepto que resultó que mi padre había tomado algunas decisiones de inversión cuestionables a lo largo de los años que nadie conocía. Algún ex colega le había propuesto una oportunidad de negocio que resultó ser básicamente una estafa. Había invertido una parte de sus ahorros para la jubilación, algo así como $40,000, y perdió casi todo. Estaban en una situación financiera ajustada, no sin hogar ni nada dramático, pero lo suficientemente ajustada como para que su jubilación cómoda se viera mucho menos cómoda. Mi madre me estaba preguntando si podía ayudarlos. No especificó una cantidad, pero por la forma en que hablaba, tuve la sensación de que se trataba de una suma importante. Le dije que tendría que pensarlo y revisar mis finanzas. Pareció aliviada de que no dijera que no de inmediato, probablemente pensando que por fin había superado mi egoísmo. Lo pensé durante unos 30 segundos. Luego volví a mi vida y no la llamé de vuelta. Ella llamó unas cuantas veces más durante las semanas siguientes. Veía su nombre en el identificador de llamadas y dejaba que se fuera al buzón de voz. Los mensajes empezaron siendo informales, solo para saber si había tenido tiempo de pensar en ayudar, luego se volvieron más urgentes, diciendo que realmente podrían usar mi ayuda y que estaban preocupados por llegar a fin de mes, luego frustrados, diciendo que agradecerían una llamada de vuelta porque esto era importante. Ocasionalmente respondía con un mensaje vago como muy ocupada con el trabajo, llamaré cuando tenga tiempo o recibí tu mensaje, sigo revisando mi presupuesto, nunca un compromiso real de llamar ni de ayudar, solo lo suficiente para demostrar que no estaba muerta. Pasó un mes, luego 2. Mi madre empezó a llamar con más frecuencia. Los mensajes se hicieron más largos y detallados sobre su situación financiera, sobre cómo tal vez necesitarían vender la casa y reducir gastos, sobre lo estresada que estaba con el dinero en una etapa de su vida en la que no debería estar estresada, sobre cómo nunca pensó que su hija la dejaría colgada así. Ni una sola vez en ninguno de esos mensajes reconoció la ironía. Ni una sola vez pareció conectar los puntos entre dejarme ahogarme en deudas estudiantiles y que yo no saltara a rescatarla de sus problemas financieros. El mejor mensaje llegó aproximadamente 3 meses después de que empezó todo esto. Llamó y dejó un largo mensaje de voz sobre cómo la familia se supone que debe mantenerse unida, sobre cómo siempre había estado ahí para mí mientras crecía, sobre cuánto había sacrificado por Ashley y por mí, y sobre lo decepcionante que era que yo no pudiera molestarme en ayudarla en su momento de necesidad. Guardé ese mensaje de voz. A veces, cuando tengo un mal día, lo escucho y me recuerdo a mí misma que la capacidad de memoria selectiva y cero autoconciencia es verdaderamente infinita.
Después de eso, Ashley me llamó, lo cual era raro. Apenas hablábamos ya más allá de un intercambio educado en las fiestas. Trató de usar el papel de hermana mayor, diciéndome que mamá realmente estaba luchando y que yo debería dar un paso adelante y ayudar. Le pregunté si ella estaba ayudando. Se puso a la defensiva explicando que apenas estaba saliendo adelante ella misma después del divorcio y que no podía ahorrar nada. Señalé que yo todavía estaba pagando más de $35,000 en préstamos estudiantiles debido a decisiones que se tomaron para beneficiarla a ella. Se quedó callada un momento y luego intentó cambiar el tema diciendo que eso había sido hace mucho tiempo y que yo necesitaba superarlo. Le dije que ya lo había superado, que había superado la expectativa de recibir algo de esta familia que no fueran demandas y viajes de culpa. Luego dije que tenía que irme y terminé la llamada. En el cuarto mes, mi madre intentó una estrategia diferente. Llamó y no mencionó el dinero en absoluto, solo quería charlar y ver cómo estaba, ponerse al día sobre mi vida. Era tan obviamente una trampa que casi me dio pena por ella. Hablamos unos 15 minutos de nada importante. Preguntó por el trabajo y yo di actualizaciones vagas. Me contó sobre algunos vecinos y lo que estaban haciendo y luego, justo al final, mencionó casualmente que le encantaría llevarme a almorzar algún día pronto para ponernos al día de verdad. Le dije que revisaría mi agenda y le avisaría. Nunca lo hice. Llamó de nuevo una semana después preguntando por ese almuerzo y le dije que había estado saturada de trabajo y que se me había olvidado por completo revisar mi calendario. Ella sugirió algunas fechas, dije que tendría que confirmarlas con mi agenda y avisarle. Pasaron 2 semanas, volvió a llamar, me disculpé por estar tan ocupada y prometí que pronto encontraría tiempo. Dimos vueltas así durante otro mes antes de que abandonara la idea del almuerzo. En el 5.º mes me envió un correo electrónico largo, este era diferente de los mensajes de voz y las llamadas, estaba cuidadosamente pensado y redactado, intentando presentar un caso lógico de por qué debería ayudar. Detalló su situación financiera, mostró los números de sus ingresos frente a sus gastos y explicó la brecha que estaban tratando de cubrir. Habló de cómo siempre habían planeado dejar alguna herencia para Ashley y para mí, pero que este contratiempo había eliminado esa posibilidad. El argumento de la herencia fue particularmente interesante para mí, porque durante años no había oído ni una palabra sobre ninguna herencia, pero ahora que necesitaba dinero de mí, de repente existía este vago dinero futuro que yo debería preocuparme por proteger, sin importar que cualquier herencia fuera teórica y estuviera a décadas de distancia, sin importar que yo hubiera aprendido hacía mucho tiempo a no esperar nada de ellos de todos modos. El correo estaba bastante bien escrito, claramente había dedicado tiempo a él, quizá incluso alguien la ayudó a redactarlo. Tenía viñetas, desgloses financieros y todos estos argumentos que sonaban razonables. Al leerlo, casi podía ver cómo otra persona podría convencerse, pero yo no era otra persona, yo era alguien que recordaba exactamente qué había pasado con mi fondo universitario. No respondí al correo, ni siquiera con un recibido, lo pensaremos, solo silencio absoluto. Unos días después envió un seguimiento preguntando si había recibido el correo, respondí sí, recibido y nada más. Preguntó si tenía alguna pregunta sobre lo que había enviado, dije no por ahora, sigo procesando y volví al silencio total. En el 6.º mes, que nos trae más o menos hasta ahora, intentó involucrar a Ashley de manera más directa. Las dos me llamaron en una llamada a 3 bandas, algún intento coordinado de intervención. Ashley abrió diciendo lo preocupada que estaba por mamá y papá, mamá intervino diciendo que solo necesitaba saber si podía ayudar o no, que la incertidumbre era peor que un no. Les dije que ya había dicho que necesitaba pensarlo y revisar mis finanzas. Ashley presionó preguntando cuánto tiempo más necesitaba para pensarlo, dije todo el tiempo que fuera necesario, que no era una decisión para tomar a la ligera. Mamá preguntó si al menos podía darles un plazo para cuando tendría una respuesta, dije les responderé cuando les responda, no voy a dejarme presionar para tomar una decisión financiera antes de estar lista. Intentaron algunos ángulos más en esa llamada, culpa, lógica, apelaciones emocionales, todo el repertorio. Me mantuve educada pero firme, sin promesas, sin compromisos, sin plazos, solo lo pensaré y les avisaré. La llamada terminó con ambas claramente frustradas y yo volví a ver televisión. La cuestión es que ya no tengo problemas financieros, me va bien, gano buen dinero, mis préstamos se han reducido a una cantidad manejable y estoy construyendo una carrera sólida. Probablemente podría ayudarlo sin destruir mi presupuesto, pero cada vez que lo pienso recuerdo estar sentada en esa sala a los 18 años, escuchando que mi fondo universitario iba a pagar centros de mesa y una fuente de chocolate. Recuerdo a mi madre llorando por cómo yo era egoísta por no querer renunciar a mi fondo educativo por la fiesta de Ashley. Recuerdo trabajar en 3 empleos mientras llevaba cargas completas de cursos. Recuerdo cada cena de fideos instantáneos, cada vez que no pude hacer algo con amigos porque tenía que trabajar, cada semestre agotador en el que me preguntaba si lo lograría. Recuerdo la cara de Ashley cuando dijo harás más dinero, es solo una boda, y recuerdo que ni una sola vez durante los años en que yo estaba luchando, mi madre llamó para ofrecer ayuda, ni una sola vez preguntó si necesitaba dinero para libros, si estaba comiendo bien o si estaba bien.
Las únicas llamadas que recibía eran para contarme la última compra, vacaciones o proyecto de mejora del hogar de Ashley. Así que ahora, cuando mi madre llama, si reviso el teléfono, veo su nombre aparecer y pienso, sí, debería devolverle la llamada, pero luego recuerdo que tengo ropa que lavar, correos de trabajo que responder o literalmente cualquier otra cosa, y simplemente sigo olvidando devolverle la llamada. Es la forma más pasiva de venganza. En realidad, no estoy gritando ni armando escenas, no me niego a ayudar de manera directa ni tengo confrontaciones dramáticas. Simplemente sigo olvidando de manera constante que ella necesita algo de mí, de la misma forma en que ella olvidó que yo necesitaba ayuda cuando me estaba llevando al agotamiento, de la misma forma en que olvidó que mi fondo universitario era mío cuando quería organizar una fiesta cara, de la misma forma en que olvidó que yo existía a menos que necesitara algo. Mi memoria simplemente se ha vuelto muy poco fiable últimamente. Curioso cómo pasa eso. La semana pasada dejó otro mensaje de voz, con la voz temblorosa, diciendo que no entendía por qué le estaba haciendo esto, por qué estaba siendo tan cruel, que nunca me había criado para ser este tipo de persona, alguien que abandonaría a su familia cuando lo necesitaban. Guardé ese mensaje de voz también y lo puse en una carpeta con todos los demás. A veces pienso en devolverle la llamada y tener la conversación directa, exponer exactamente por qué no estoy ayudando, señalar cada paralelo entre su situación actual y la mía hace 10 años, hacer que entienda de verdad lo que hizo y por qué esta es la consecuencia natural, pero luego me doy cuenta de que eso le daría la confrontación que quiere, abriría la puerta a más manipulación, más viajes de culpa y más oportunidades para torcer la situación y convertirme en la villana, lo haría sobre mi rencor en lugar de sobre sus decisiones. Así que en vez de eso simplemente sigo olvidando devolverle la llamada. Ella está estresada por el dinero y se siente abandonada por la familia. Es duro, recuerdo haberme sentido así también, una vez, cuando tenía 18 años y veía como todo mi fondo universitario se gastaba en flores y recuerdos de fiesta mientras mi madre me decía que era egoísta por estar molesta. Ashley me llamó ayer enfadada. Esta vez, en lugar de usar el papel de hermana preocupada, dijo que yo estaba siendo infantil y mezquina, que aferrarme a este rencor durante tanto tiempo era patético. Dijo que mamá literalmente estaba perdiendo el sueño por su situación financiera y que yo solo lo empeoraba al ignorarla. Le pregunté a Ashley si todavía tenía algo del dinero de su fondo universitario que no se hubiera usado o si se lo había gastado todo en su estilo de vida antes del divorcio. Dijo que eso era irrelevante. Le dije que en realidad era exactamente el punto y terminé la llamada. Mi madre me escribió esta mañana: por favor llámame, de verdad necesitamos hablar de esto, soy tu madre. Leí el mensaje, pensé que debería responder, luego me distraje con el trabajo y me olvidé por completo, igual que sigo olvidando todas las demás veces que ella se comunica. Mi ex quería una figura paterna, así que se acostó con mi mejor amigo y quedó embarazada. Me aseguré de que ambos entendieran qué sucede cuando el hombre bueno finalmente estalla. Bien, Reddit, esto ocurrió allá por el año 2022 y cambió todo lo que soy. La gente de mi pueblo todavía susurra sobre ello cuando cree que no puedo oír. Algunos piensan que fui demasiado lejos, otros piensan que no fui lo suficientemente lejos. Mi abogado dijo que fue el divorcio más despiadado que había visto en 30 años de ejercicio profesional. Aquí está lo que realmente pasó. Me llamo Jake, tenía 45 años cuando todo esto empezó. Viví toda mi vida adulta en Ashford, Texas, una población que apenas supera el 1.000.000 de habitantes en un buen día, el tipo de pueblo pequeño donde todos conocen tu camioneta antes de conocer tu cara, donde el restaurante local tiene el mismo menú que tenía en 1987 y donde los secretos no permanecen enterrados por mucho tiempo. Conducía una Ford F-150 XLT de 2019, de color gris magnético, y mantenía ese vehículo más limpio de lo que la mayoría de la gente mantiene su cocina. Todos los sábados por la mañana, sin falta, la lavaba y la enceraba en la entrada de casa. Tenía cabina extendida, motor V8 de 5 litros y paquete de remolque para cuando necesitaba transportar equipo. La compré usada con 30.000 millas por $28.000 y la pagué en 3 años, porque no creo en cargar con deudas más tiempo del necesario. También era propietario absoluto de mi casa, una vivienda de una sola planta, de 3 dormitorios, en un terreno de 2 acres en el extremo sur del pueblo, justo donde las carreteras asfaltadas dan paso a la grava. La compré por $95.000 en el año 2004, cuando el mercado era razonable, y a lo largo de los años invertí otros $20.000. Techo nuevo en 2015, actualicé el panel eléctrico yo mismo en 2018 y reacondicioné los suelos de madera en 2020 durante el confinamiento, porque tenía tiempo y habilidad. El taller estaba detrás de la casa, de 30 por 40 pies, un cobertizo tipo granero que construí con mi suegro Robert en el año 2010. Lo aislamos correctamente, instalamos líneas eléctricas dedicadas y puse iluminación LED en el techo. Allí pasaba la mayor parte de mi tiempo libre restaurando motocicletas antiguas. Una Harley Sportster de 1998, modelo 12, estaba levantada sobre bloques esperando a que terminara de rehacer todo el sistema eléctrico. La encontré en Craigslist por $15, el tipo no sabía lo que tenía. El motor estaba sólido, el chasis limpio,
Solo necesitaba a alguien que supiera lo que hacía para devolverla a la vida. Estaba casado con Laura desde hacía 22 años cuando todo esto comenzó, novios desde la secundaria, la típica historia de romance de pueblo pequeño sobre la que la gente hace películas. La conocí en segundo año, cuando se transfirió desde otro distrito. Estaba en mi clase de inglés, una chica callada que se sentaba al fondo y dibujaba durante las lecciones. Un día le pedí prestado un lápiz solo para tener una excusa para hablarle. La llevé al baile de graduación en tercer año, le pedí matrimonio en el último año la noche de la graduación y nos casamos ese verano en la primera iglesia bautista, con unas 70 personas presentes. A sus padres no les entusiasmaba que nos casáramos tan jóvenes, pero terminaron aceptándolo, mis padres la adoraron desde el primer día. Laura enseñaba arte en la escuela primaria de Ashford. Empezó allí justo al salir de la universidad y se quedó durante 18 años, los niños la adoraban. Tenía una forma paciente y alentadora que hacía que incluso el alumno más reacio quisiera intentarlo. Su aula siempre olía a pintura témpera y papel de construcción, con las paredes cubiertas de trabajos de los estudiantes. Se quedaba hasta tarde todos los martes y jueves para dirigir el club de arte extraescolar. Nuestra hija Claire tenía 17 años, último año de secundaria, y tocaba el violín como si hubiera nacido con el instrumento en las manos. Era primera silla en la orquesta escolar desde primer año, ganó competiciones regionales durante 3 años consecutivos y varias universidades se interesaron en ella con becas de música, pero ya se había comprometido a un programa intensivo de verano en Austin, 5 semanas de instrucción profesional, clases magistrales y oportunidades de actuación. Costaba $4,200 y lo pagué sin dudarlo, la niña tenía un talento real, del tipo que supera lo que una escuela de pueblo pequeño puede ofrecer. La vida era cómoda, de esa forma estable y predecible, no emocionante ni dramática, simplemente sólida. El tipo de vida en la que sabes cómo será un martes dentro de un mes. Me despertaba a las 5:30 todas las mañanas, hacía café en la cafetera Mr. Coffee de 12 tazas que teníamos desde 2008 y bebía 2 tazas negras mientras leía las noticias en el teléfono. Laura bajaba alrededor de las 6:15, ya vestida para la escuela, se servía café con crema y azúcar y se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina. No necesitábamos hablar mucho por las mañanas, solo un silencio cómodo, interrumpido por algún comentario ocasional sobre el clima o los planes para la cena. Ella se iba a la escuela a las 7, yo terminaba mi café, revisaba mi agenda del día y cargaba mis herramientas en la camioneta. Mi trabajo me mantenía ocupado y cerca, arreglaba cableado, instalaba ventiladores de techo, reemplazaba disyuntores y solucionaba problemas eléctricos. Tenía licencia de electricista desde el año 2003 y había construido una base sólida de clientes con los años. La gente confiaba en mí porque llegaba cuando decía que lo haría, hacía el trabajo bien a la primera y cobraba precios justos. La señora Jenkins, en Maple Street, tenía mi número en marcación rápida y me llamaba cada vez que se le quemaba una bombilla, aunque ya le había enseñado a su marido cómo cambiarlas al menos 6 veces. También era voluntario en la estación de bomberos, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Ashford, con 23 miembros activos, la mayoría con otros trabajos. Estaba con ellos desde 2005, empecé ayudando con el mantenimiento del equipo, luego me certifiqué como bombero y hice entrenamiento como técnico en emergencias médicas. No teníamos muchas llamadas, quizá un incendio estructural al año, en su mayoría accidentes de vehículos, emergencias médicas y falsas alarmas, pero cuando alguien necesitaba ayuda a las 3 de la mañana, allí estábamos. Las cenas de los domingos eran obligatorias en casa de los padres de Laura, Robert y Patricia Patterson, que vivían en la misma casa donde Laura creció, una gran vivienda victoriana antigua en Elm Street con un porche envolvente y un jardín que Patricia cuidaba como si fuera su cuarto hijo. Llegábamos alrededor de la 1, Robert estaba en su sillón reclinable de cuero viendo fútbol, golf o el deporte que estuviera en temporada, y Patricia estaba en la cocina terminando la comida. Robert Patterson era sheriff retirado, pasó 32 años en las fuerzas del orden antes de dejarlo en el año 2015, un tipo duro con opiniones sobre todo, pero me respetaba. Decía que le recordaba a cómo eran los hombres antes, confiables, honestos, alguien en quien se podía contar en una crisis. Hablábamos de trabajo mientras él bebía té dulce y yo ayudaba a Patricia a poner la mesa. Las cenas con ellos eran agradables, asado o pollo frito o el famoso pastel de carne de Patricia, puré de papas, judías verdes de su huerto y panecillos caseros. Claire hablaba de la escuela, Laura compartía historias de su aula, Robert de vez en cuando se lanzaba a contar alguna anécdota de sus días en las fuerzas del orden, y Patricia simplemente sonreía y se aseguraba de que todos repitieran. Mis propios padres vivían al otro lado del pueblo. Mi padre estaba jubilado del servicio postal y mi madre había sido secretaria escolar durante 30 años antes de retirarse. Consentían muchísimo a Claire, orgullosos de su única nieta. Los domingos por la tarde, después de cenar en casa de los Patterson, normalmente pasábamos por la casa de mis padres para el postre. Mi madre siempre tenía algo horneado, las galletas con chispas de chocolate eran su especialidad. La vida tenía un ritmo. De lunes a viernes yo trabajaba, por las tardes solía tener algún trabajo pequeño o estaba en el taller.
Los fines de semana eran para proyectos más grandes. Tiempo en familia, iglesia los domingos por la mañana en la Primera Bautista, cenas familiares cada 2 sábados por la noche. Laura y yo íbamos a Mackenzie Steakhouse, en el pueblo de al lado, nuestra tradición de noche de cita desde nuestro 10º aniversario. El pastor Ranald sabía mi nombre, me hacía un gesto con la cabeza durante los sermones y a veces me usaba como ejemplo de constancia en un mundo inconsistente. Me incomodaba cuando lo hacía, pero entendía lo que quería decir. En un pueblo pequeño como Ashford, la gente se daba cuenta cuando cumplías, y yo cumplía en todos los lugares donde se suponía que debía estar. El sheriff Tedes, que tomó el cargo después de que Robert se retiró, me fastidiaba por tardar demasiado en los trabajos de la estación. Durante el último año había ido actualizando poco a poco su sistema eléctrico, un edificio viejo con un cableado terrible, todo al borde de violar los códigos. Yo bromeaba diciendo que los estaba salvando de riesgos de incendio y él se quejaba de que me tomaba demasiado tiempo. Los niños del pueblo saludaban con la mano cuando pasaba en mi camioneta. Los adolescentes que trabajaban en la tienda de comestibles sabían que me gustaba el café negro y los recibos dentro de la bolsa. La señora Watkins, que vivía sola después de que su esposo falleciera en el año 2019, tenía mi número pegado al lado del teléfono y me llamaba al menos una vez al mes por algún problema menor que normalmente no requería un electricista, pero yo iba de todos modos porque estaba sola y a mí no me molestaba. Yo era ese tipo, el que aparecía cuando lo necesitaban, arreglaba el problema, cobraba lo que el trabajo realmente valía, no recortaba esquinas ni te hablaba de más, solo hacía un trabajo sólido y se iba a casa. Aburrido como el infierno para la mayoría de la gente, pero era mío y me sentía orgulloso de ello. Claire había estado practicando intensamente para ese programa en Austin. Todas las noches después de cenar la oía en su habitación, escalas, ejercicios técnicos y luego las piezas que estaba preparando, Vivaldi, Bach, algún compositor contemporáneo cuyo nombre no podía pronunciar. La música flotaba por la casa. Laura doblaba la ropa en la sala tarareando y yo estaba en el taller limpiando herramientas o trabajando en la Harley. Esos son los momentos que no aprecias hasta que se han ido, simples noches normales de martes, tardes de entre semanas sin nada especial ocurriendo, pero cómodas, seguras, el tipo de vida que crees que durará para siempre, porque ¿por qué no habría de hacerlo? Mirándolo ahora, puedo ver que lo di por sentado. Asumí que Laura siempre estaría en la mesa de la cocina por la mañana, asumí que Claire siempre estaría practicando violín en su habitación, asumí que mi mayor problema sería decidir si mejorar mi sierra ingletadora compuesta o ahorrar el dinero para llantas nuevas para la camioneta. Me equivoqué en todo. La señora Watkins me llamó una mañana a principios de marzo para arreglar un interruptor de luz que estaba haciendo chispas. Trabajo sencillo, un cable suelto en la caja, me tomó 20 minutos. Ella me sirvió té dulce mientras trabajaba, sentada en su mesa de la cocina y hablando de sus nietos que vivían en Dallas. Cuando terminé, me miró con esos ojos amables y dijo lo afortunado que era de tener una familia tan sólida. Estuve de acuerdo con ella y dije que le agradecía a Dios todos los días por eso, y lo decía en serio. Me senté allí bebiendo té dulce en su cocina, pensando en lo bendecido que era, buena esposa, hija maravillosa, trabajo estable, hogar cómodo, respeto en la comunidad. ¿Qué más podía pedir un hombre? Pero algo se sentía mal toda esa semana. No podía precisar qué era, solo ese peso en el pecho que no desaparecía, como cuando sabes que viene una tormenta pero el cielo todavía está despejado. Me sentaba en el porche por la noche, después de que Laura y Claire se iban a dormir, mirando a la nada, tratando de averiguar qué me estaba molestando. Intenté sacudírmelo, me dije que estaba siendo paranoico, estrés del trabajo probablemente, o simplemente haciéndome mayor y más consciente de mi propia mortalidad, cosas normales de un hombre de mediana edad. Resultó que mi instinto sabía algo a lo que mi cerebro aún no había llegado. Tus instintos captan cosas antes de que tu mente consciente las procese, pequeños detalles que no encajan del todo, patrones que se sienten mal aunque no puedas explicar por qué. Todo empezó cuando Taylor Walker regresó al pueblo. Esa misma semana de marzo. Taylor y yo veníamos de muy atrás, amigos desde el kinder, ese tipo de amistad en la que básicamente son hermanos aunque no estén emparentados. De niños corrimos libres por Ashford, construimos fuertes en el bosque, aprendimos a andar en bicicleta en el mismo tramo de carretera, nos metimos en problemas juntos por colarnos en el elevador de granos abandonado, convencidos de que algún día ambos saldríamos de allí y haríamos algo más grande que un pueblo pequeño de Texas. La diferencia era que Taylor sí se fue después de la secundaria. Se fue a la universidad en Dallas, obtuvo un título en negocios, fue saltando entre distintas ciudades y trabajos, representante de ventas para una empresa de suministros médicos, gerente de cuentas para una startup tecnológica que quebró, coordinador de marketing para una organización sin fines de lucro que lo despidió. Volvía a Ashford de vez en cuando por las fiestas o por asuntos familiares, pero nunca se quedaba mucho tiempo, siempre tenía otro lugar al que ir, algo más que perseguir. Esta vez, cuando volvió, todo era diferente. No estaba de visita, no estaba de paso, había regresado para morir. Apareció en mi porche un sábado por la mañana a mediados de marzo, con un aspecto como si la muerte ya hubiera empezado el papeleo.
Piel pálida estirada sobre pómulos afilados, había perdido quizá 40 libras desde la última vez que lo vi en Navidad 2 años antes, se movía como un anciano aunque solo tenía 43 años. Cáncer de la sangre en etapa 4, de esos con un nombre médico elegante que no puedo recordar. Los médicos le daban quizá un año si tenía suerte. Nos sentamos en mi porche esa mañana con vasos de té dulce, mientras él me lo contaba todo, el diagnóstico. Los tratamientos fallidos, las probabilidades imposibles, el calendario que tenía delante. Su voz era firme pero baja, como si ya hubiera hecho las paces con ello y solo me estuviera informando de los hechos. Al principio no supe qué decir, simplemente me quedé allí sentado, viendo cómo el viento movía la hierba al otro lado de la carretera mientras intentaba procesar que mi mejor amigo desde la escuela primaria se estaba muriendo. Tu cerebro no quiere aceptar una información así, sigue intentando encontrar ángulos en los que no sea verdad, en los que los médicos se hayan equivocado, en los que exista algún tratamiento que aún no hayan probado. Finalmente le dije que debería haber dicho algo antes. Él se rió, esa misma risa que había oído 10.000 veces mientras crecíamos, y dijo que no quería arruinar la sorpresa. Le pregunté dónde se estaba quedando y me dijo que había alquilado la antigua casa de la señora Cooper, en el lado oeste del pueblo, una casa de 2 habitaciones que había estado vacía desde que ella se mudó a una residencia de ancianos. El propietario estaba contento de tener a alguien allí, aunque fuera a corto plazo. Taylor no tenía mucho, una sola maleta de ropa, una computadora portátil y una pila de documentos médicos que habrían abrumado a cualquiera. Tomé una decisión en ese mismo momento y le dije a Taylor que lo ayudaría en todo lo que pudiera, llevarlo a las citas, hacer mandados, lo que necesitara. Intentó restarle importancia, dijo que no quería ser una carga. Corté eso de inmediato. 23 años de amistad no desaparecen porque la vida se ponga difícil. A partir de ese día, ayudar a Taylor se convirtió en parte de mi rutina. Lo llevaba a sus citas de oncología en el centro médico de Baco, 2 horas de ida y 2 de vuelta, pasaba horas sentado en salas de espera mientras le bombeaban veneno en las venas intentando frenar el cáncer que se lo estaba comiendo vivo. Recogía sus recetas en la farmacia, lo ayudaba a entender el papeleo del seguro, porque el sistema está diseñado para confundir a las personas que se están muriendo. Limpiaba su casa de alquiler cuando las náuseas eran tan fuertes que no podía hacerlo. Cuando yo no podía estar porque tenía trabajo, Laura intervino al principio. Se lo agradecí, Laura siempre había sido así, cariñosa, incapaz de soportar ver sufrir a la gente. Le llevaba comidas a Taylor, sopa de verduras, pollo a la parrilla, cosas que no le alteraran el estómago, le cambiaba las sábanas, hacía sus mandados, organizaba sus medicamentos en uno de esos pastilleros diarios para que no se saltara dosis. Reorganizaba su horario de enseñanza para ayudar más a menudo, tomando días personales, saliendo antes de la escuela, yendo a casa de Taylor durante sus descansos de almuerzo. Pensé que era algo bondadoso, pensé que demostraba lo buenas personas que éramos al cuidar de alguien que no tenía a nadie más. No vi las señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde. El cambio ocurrió de manera gradual, tan lenta que al principio no lo noté. Las cenas en casa se volvieron más silenciosas. Laura empezó a faltar a las comidas familiares. Llegaba de un trabajo y encontraba un plato frío envuelto en papel de aluminio sobre la encimera, una nota diciendo que estaba en casa de Taylor. Claire se llevaba la cena a su habitación. Yo me sentaba solo en la mesa de la cocina comiendo sobras de estofado, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. Intenté decirme que era temporal, que Taylor necesitaba ayuda extra durante ese momento difícil, que una vez se estabilizara con un régimen de tratamiento las cosas volverían a la normalidad. Laura volvería a estar en casa para la cena y regresaríamos a nuestra rutina habitual. Pero siguió empeorando. Laura llegaba a casa después de las 10 de la noche, oliendo a antiséptico, con los ojos rojos de tanto llorar, demasiado agotada para hablar. Iba directo al baño, se daba una ducha larga y luego se desplomaba en la cama. Yo intentaba iniciar una conversación. Preguntarle cómo estaba Taylor, preguntarle si necesitaba algo. Ella respondía con 1 o 2 palabras y luego se giraba. El dormitorio empezó a sentirse como territorio ajeno. Habíamos compartido ese espacio durante más de 2 décadas, conocíamos los patrones de sueño del otro, los sonidos que hacíamos por la noche, la forma en que nos buscábamos inconscientemente. Ahora se sentía como dormir junto a una extraña. Ella se acostaba de lado, dándome la espalda. Yo me quedaba en mi lado mirando al techo. Ninguno de los dos decía nada. Una noche intenté tender un puente, mencioné que había notado que estaba pasando mucho tiempo ayudando a Taylor, le dije que apreciaba su bondad, pero que la extrañaba, y le pregunté si tal vez podríamos encontrar un poco de equilibrio. Ella suspiró como si yo estuviera siendo irracional, dijo que Taylor se estaba muriendo y necesitaba apoyo, que no tenía a nadie más, y me preguntó qué esperaba que hiciera, ¿abandonarlo? No insistí, solo dije que estaba bien y me di la vuelta, pero la distancia entre nosotros se sentía como si se midiera en millas en lugar de pulgadas. Laura empezó a hablar de Taylor constantemente, de sus tratamientos, de sus luchas, de lo injusto que era que nunca hubiera podido tener una familia, de cómo merecía algo mejor que morir solo.
Yo asentía y hacía sonidos comprensivos mientras arreglaba un grifo que goteaba o reemplazaba una lámpara, pero la frecuencia empezó a molestarme. Cada conversación volvía a Taylor, a su dolor, a su soledad, a sus arrepentimientos. Un martes por la noche, a finales de abril, llegué a casa alrededor de las 8 después de un trabajo grande. Había reemplazado todo el cableado del cobertizo de equipos en Henderson Farms, un día largo, la espalda dolorida y las manos llenas de cortes por pelar cables. La casa estaba oscura excepto por la habitación de Clyde arriba. Otro plato envuelto en papel de aluminio sobre la encimera, estofado frío y zanahorias, era la tercera vez esa semana. Me serví, me senté a la mesa de la cocina y apenas había dado 2 bocados cuando Laura entró con las llaves en la mano y el bolso al hombro. Me preguntó si ya había comido, le dije que acababa de empezar. Pasó junto a mí para sacar agua del refrigerador y preguntó si había hablado con Clyde ese día. Dije que estaba con amigos. Laura asintió. Dejé el tenedor sobre la mesa y dije que necesitábamos hablar, que esta situación con Taylor no podía seguir así. Ella se giró bruscamente y preguntó qué situación. Tomé aire y expliqué que entendía que Taylor estaba enfermo y necesitaba ayuda, que me alegraba que pudiéramos estar ahí para él, pero que esta era nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida, y que últimamente sentía que éramos un pensamiento secundario. La expresión de Laura se endureció, dijo que Taylor se estaba muriendo, que le quedaba menos de 1 año, que necesitaba personas que se preocuparan por él. Le pregunté qué nos convertía eso a nosotros, si no importábamos tanto como él. Ella agarró sus llaves, dijo que no iba a tener esta conversación en ese momento y se dirigió a la puerta. Alcé la voz por primera vez en meses y dije que estaba eligiéndolo a él por encima de su propia familia. Se detuvo en el umbral, no se dio la vuelta, solo se quedó allí unos segundos, luego salió y condujo directamente de regreso a la casa de Taylor. Me quedé solo en esa mesa de la cocina, con la cena a medio comer enfriándose, mirando la silla que acababa de dejar, el plato intacto que había puesto para ella por si volvía con hambre, la cocina donde habíamos preparado 1000 comidas familiares juntos durante 22 años. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Ahí fue cuando empezó el silencio. Dejé de hablarle a Laura por completo, nada de buenos días, nada de preguntas sobre su día, nada. Cuando intentaba hablarme, pasaba a su lado como si fuera un mueble. Preparaba el desayuno para mí y para Clyde y no dejaba nada para Laura. Entraba y salía sin reconocer su existencia. Al principio intentó arreglarlo, se levantaba temprano y hacía huevos como a mí me gustaban, los dejaba junto a la tostadora como siempre lo había hecho. Yo pasaba de largo, me hacía mi propia comida y me iba. Más tarde llegaba a casa y encontraba los huevos intactos en la basura. Laura empezó a dejar notas, dejé de leerlas. Se paraba en los marcos de las puertas intentando captar mi mirada cuando pasaba, y yo miraba a través de ella como si fuera una ventana. La situación del dormitorio también cambió. Una tarde, mientras ella estaba en casa de Taylor, moví todas sus cosas al cuarto de invitados, ropa, fotos, esa pequeña planta de jade que tenía en el alféizar, todo. Lo empaqué ordenadamente y lo trasladé sin decir una palabra. Cuando volvió esa noche y vio lo que había hecho, intentó llamarme, dejé que el teléfono sonara, se quedó de pie en el pasillo mirando la puerta cerrada de lo que solía ser nuestro dormitorio y luego caminó lentamente hacia el cuarto de invitados. Clyde se dio cuenta. Una noche me preguntó por qué mamá ya casi nunca estaba en casa. Le dije que se lo preguntara a su madre, no elaboré, no expliqué nada, solo me fui. Clyde fue a buscar a Laura más tarde y hablaron a puerta cerrada durante más de 1 hora, pero nada cambió. Laura seguía yendo a casa de Taylor todos los días, seguía llegando tarde, seguía intentando llamar mi atención mientras yo la trataba como si no existiera. Esto duró semanas. Yo llegaba a casa, comía solo, trabajaba en la Harley y en el taller y me iba a la cama. Laura se movía por la casa de puntillas como un fantasma, tratando de encontrar la manera de volver a caerme bien. No le di nada. La gente del pueblo se dio cuenta, pero nadie dijo nada. Los pueblos pequeños funcionan con un código específico, no te metes en asuntos domésticos a menos que alguien pida ayuda. Luego llegó el jueves que lo cambió todo. Llegué a casa alrededor de las 4 de la tarde después de un trabajo, la casa estaba vacía, o eso pensé. Fui al dormitorio para cambiarme y entonces Laura apareció en la puerta. Tenía un aspecto terrible, ojos rojos, manos temblorosas, la ropa desarreglada. Dijo que Taylor estaba en el hospital, que el corazón le estaba fallando y que no le quedaba mucho tiempo. Me senté en el borde de la cama y dejé que eso se asentara. Mi amigo más antiguo se estaba muriendo, el chico con el que había crecido, con quien había compartido secretos, al que consideraba un hermano, y se estaba apagando en ese mismo momento, pero también era la razón por la que mi matrimonio se había venido abajo. Me levanté y abrí la puerta, le pregunté a Laura qué más necesitaba decirme. Mi voz estaba completamente plana, sin emoción. Ella empezó a llorar y dijo que estaba embarazada. El pasillo quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina. Me quedé allí procesándolo mientras ella sollozaba. Le pregunté de cuántos meses estaba, 3. Le pregunté de quién era,
ya sabía la respuesta pero necesitaba oírla decirla. Se derrumbó por completo y dijo que era de Tyler. Me quedé allí quizá 10 segundos y luego le dije que necesitábamos hacer una prueba de paternidad, que ya no confiaba en ella. Fue entonces cuando sus rodillas cedieron, se desplomó en el pasillo y golpeó con fuerza el suelo de madera, simplemente se dobló y cayó. No me moví, no intenté sostenerla, no me arrodillé para ver si estaba bien, solo me quedé de pie mirándola hecha un ovillo en el suelo. Estuvo inconsciente unos 5 minutos. Cuando volvió en sí, seguía tirada en el suelo, me miró desde allí donde yo estaba sentado en la silla del dormitorio y preguntó por qué no la había ayudado a levantarse. Le dije que para que supiera lo que se sentía ser abandonada. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Lentamente se puso de pie apoyándose en la pared. Su voz era apenas un susurro cuando lo confirmó, sí, el bebé era de Tyler. Luego intentó explicarse, dijo que Tyler quería ser padre antes de morir, que quería que su línea de sangre continuara, que ella aceptó ayudarlo a tener eso. Cerré los ojos, respiré hondo, los abrí y le pregunté si entendía la ironía de un hombre que se moría de cáncer en la sangre queriendo que esa misma sangre corrupta se transmitiera a un niño. El rostro de Laura se puso pálido y me preguntó si estaba hablando en serio al burlarme del cáncer de Tyler. Sonreí y le dije que al menos estaba siendo honesto, lo cual era más de lo que podía decir de una rompehogares. Ella cayó de rodillas frente a mí, suplicando ahora, por favor, que la dejara tener al bebé, que ella se encargaría sola, que era el último deseo de Tyler. No parpadeé y le dije que nunca me preguntó primero, que nunca me consultó antes de abrir las piernas para ese pedazo de basura. Moribundo, así que no tenía derecho ahora a pedirme que bendijera que diera a luz a un bastardo. Me miró como si fuera un extraño y dijo que yo era cruel, que me había convertido en alguien que no reconocía. Me puse de pie y dije que íbamos al hospital, que necesitaba mirar a Tyler a los ojos y preguntarle que se sentía apuñalar por la espalda a tu mejor amigo. Laura me suplicó que no fuera, que no lo lastimara, dijo que se estaba muriendo. Tomé mis llaves y le dije que si lo hubiera querido muerto ya estaría muerto, pero que quería que viviera lo suficiente para sufrir. Fue entonces cuando Claire llegó a casa, entró y vio a su madre llorando en el suelo, me vio a mí de pie junto a la puerta con las llaves en la mano. Se quedó paralizada en el porche y le preguntó a Laura si ya me lo había dicho. Me giré y miré a mi hija, de verdad la miré, ella lo sabía todo este tiempo, lo sabía. No dije nada, solo le sonreí, no una sonrisa cálida, no una sonrisa de padre, sino la clase de sonrisa que la hizo dar un paso atrás. Le asentí lentamente, todavía sonriendo, y luego me aparté. Laura agarró su bolso y me siguió hasta la camioneta. El viaje a Baco fue un silencio absoluto. Aparcamos en el centro médico alrededor de las 7, caminamos por esos pasillos iluminados con luces fluorescentes que todos huelen igual, encontramos la habitación de Tyler en el ala de cuidados intensivos sin ninguna dificultad. Estaba conectado a máquinas, con una máscara de oxígeno cubriéndole media cara, parecía haber envejecido 20 años desde la última vez que lo vi apenas la semana anterior. Tubos salían de sus brazos, el monitor cardíaco pitaba de forma constante pero débil. La habitación olía a antiséptico y a ese olor particular de la muerte acercándose. Abrió los ojos cuando entramos y me reconoció de inmediato, algo parecido al alivio cruzó por su rostro, probablemente pensó que estaba allí para consolarlo. Arrastré un taburete metálico por el suelo con un chirrido largo y deliberado, el sonido resonó en la pequeña habitación. Me senté justo al lado de la cama, lo bastante cerca para ver cada detalle de su cuerpo fallando. Me incliné aún más y le dije, oye amigo, tengo algo que contarte, lo primero es que Laura acaba de decirme que está embarazada de tu hijo. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de la máscara, un verdadero shock se reflejó en ellos, intentó decir algo, pero la máscara de oxígeno lo ahogó hasta no dejar nada comprensible. Yo quería que escuchara, no que hablara, así que seguí en ese mismo tono tranquilo y conversacional. Le dije que me iba a asegurar absolutamente de que ese bebé naciera. Quería saber por qué, porque quería ver a su hijo crecer sin nadie a quien llamar papá, quería que ese niño se despertara cada mañana sintiendo ese vacío roerle por dentro, ir a la escuela y ver a otros niños ser recogidos por sus padres al final del día mientras él se quedaba allí esperando a alguien que nunca, jamás, llegaría. La mano de Tyler se estremeció sobre la manta, sus dedos intentaron curvarse, pero estaba demasiado débil para levantarla, demasiado débil para hacer cualquier cosa excepto quedarse allí y escuchar. Sonreí más y le dije que ese niño sería miserable, genuinamente, profundamente miserable, porque el hombre que había donado su material genético para crearlo iba a morir allí mismo, en esa misma cama de hospital, sin conocer jamás el nombre de su hijo, sin sostenerlo nunca, sin ser nada más que una nota biológica al pie. Me incliné aún más y le dije que Laura criaría a ese bastardo sola, que nunca encontraría a un hombre decente dispuesto a ser padre del hijo de otro, que cada hombre que entrara en su vida la usaría y se iría, y que ese niño lo vería suceder, vería cómo los hombres trataban a su madre, vería el desfile de decepciones.
Le dije a Taylor que su hijo crecería herido día tras día, que se llenaría de odio, de podredumbre y de maldad, que finalmente maldeciría el nombre de Taylor, maldeciría al hombre que le dio la vida y a la mujer que destruyó un matrimonio para traerlo al mundo. El monitor empezó a volverse loco, pitando cada vez más rápido. El pecho de Taylor se agitaba, jadeando detrás de la máscara, sus ojos se desorbitaban. Las enfermeras entraron corriendo, un médico me gritó que me apartara. Me levanté lentamente, miré a Taylor por última vez y le dije que había venido a verlo sufrir y morir. Luego salí al pasillo y me quedé de pie frente a la puerta de vidrio con los brazos cruzados. Hice contacto visual con Taylor a través de la ventana, los médicos se arremolinaban a su alrededor, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. La máquina empezó a emitir un sonido continuo y largo. Una enfermera salió y dijo que se había ido. Lo dije lo suficientemente alto como para que Laura lo oyera: nos vemos en el infierno, pedazo de basura. Laura se desplomó otra vez, golpeó el suelo con fuerza y se desmayó allí mismo en el pasillo del hospital. Me aparté para que la enfermera pudiera ayudarla, no la toqué yo mismo, solo observé mientras la estabilizaban. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre, le dije que Laura estaba en el hospital y necesitaba que la recogieran, colgué antes de que pudiera hacer preguntas. Me subí a mi camioneta y me fui, apagué el teléfono y desaparecí durante una semana. Los papeles del divorcio fueron entregados 3 días después de que regresé. Laura estaba de pie en la sala, leyéndolos con las manos temblorosas. Intentó llamarme, el teléfono seguía apagado. Esa noche mis padres y los suyos aparecieron. Mi madre Margaret parecía preocupada, el padre de Laura, Robert, parecía furioso, su madre Patricia estaba de pie cerca de las escaleras, Claire estaba arriba en su habitación. Robert habló primero y preguntó por qué me estaba divorciando de Laura cuando estaba embarazada de mi hijo. Dejé mi vaso sobre la mesa y me giré hacia Laura, le dije que les explicara a todos por qué había presentado esos papeles. Ella no pudo hablar, solo se quedó allí llorando. Yo lo dije claramente: Laura se acostó con Taylor Walker y quedó embarazada de su bebé, así que no, su situación no era mi preocupación. La habitación quedó en silencio, se podía oír caer un alfiler. Me giré hacia mi madre y le dije que Laura había traicionado todo lo que habíamos construido, que rezaba todos los días para que sufriera, que quería verla criar a ese bastardo sola, que quería vivir lo suficiente para ver a ese niño maldecirla por su miserable existencia. Margaret dio un paso atrás como si la hubiera golpeado, me miró como si estuviera viendo a un extraño. Ese no era el hijo que ella había criado, el hombre que se ofrecía como voluntario en la estación de bomberos, que arreglaba el trabajo eléctrico de la gente gratis cuando no podían pagarlo. Margaret tocó el brazo de Laura y con suavidad me preguntó si había alguna forma de perdonarla, de salvar el matrimonio, 22 años juntos, una hija, toda una vida construida. Yo solo la miré, luego volví a mirar a Laura. Robert dio un paso adelante y dijo que el niño era inocente, que si Laura estaba estresada eso dañaría al bebé, me rogó que pensara en la salud del niño. Sonreí, de esa sonrisa que no llega a los ojos, y dije que cada segundo que ella permaneciera en esa casa le recordaría que era asquerosa, que había destruido 2 décadas de matrimonio por un deseo retorcido, que había traicionado sus votos por un hombre moribundo. Les dije que me encantaría verla sufrir y que de ese bebé no sentía ninguna simpatía, nada, que lo que le ocurriera sería su destino. Laura se derrumbó de rodillas, sollozando, aferrándose el vientre y balanceándose. Me serví otro vaso de agua y me recosté en el sofá como si no estuviera pasando nada, el caos a mi alrededor bien podría haber sido ruido de fondo. Clyde estaba de pie en lo alto de las escaleras mirando, levanté la vista hacia ella y sonreí, la misma sonrisa fría y vacía. Ella se estremeció y retrocedió hacia su habitación. Robert ayudó a Laura a ponerse de pie, dijo que se iban, no esperó discusiones, simplemente guió a su hija fuera de la casa y la llevó de regreso a la suya. Esa noche Robert arremetió contra Laura, le dijo que había matado a un buen hombre, que yo era como un hijo para él, honesto, entregado, el tipo de marido por el que la mayoría de las mujeres rezan, le dijo que había matado mi alma y que había un lugar especial en el infierno para mujeres como ella. Laura se mudó temporalmente con sus padres. El divorcio avanzó rápido por los tribunales, sin terapeutas ni intentos de reconciliación, solo una disolución directa. La ley de Texas le dio la mitad de mis ahorros y la mitad de mi cuenta de jubilación, firmé todo sin discutir. Las escaleras del juzgado estaban en silencio aquella mañana de finales de julio cuando finalizamos todo. Laura no se presentó, solo envió a su abogado para firmar en su nombre, no pudo enfrentarme una última vez, lo cual me venía bien. David Kane y yo salimos juntos al calor de Texas, el sol del verano cayendo a plomo, la temperatura ya rozando los 95 grados a las 10 de la mañana. Cruzamos la calle hasta un banco de un pequeño parque bajo un roble moribundo y nos sentamos sin decir mucho al principio, solo 2 hombres procesando el final de algo. Las hojas sobre nuestras cabezas crujían secas con el viento, quebradizas por la falta de lluvia, la sequía tenía a Texas en un puño ese verano.
David rompió el silencio primero y preguntó si estaba bien. Me encogí de hombros y dije que estaba exactamente tan bien como cabía esperar. Le di las gracias por manejar todo con tanta eficiencia. El hombre valía cada centavo de ese anticipo de $15,000. Se rió y dijo que había mucho más trabajo de donde venía, muchos maridos siendo destrozados por esposas que no apreciaban lo que tenían, que el negocio iba viento en popa en el sector del divorcio. Nos quedamos allí unos minutos más y luego ambos nos levantamos. David me ofreció la mano, un apretón firme y profesional, me dijo que me cuidara. Dije que lo haría. Empezó a caminar hacia su coche, un Mercedes Clase negro aparcado a la sombra, luego se detuvo a unos 20 pies, se dio la vuelta y llamó preguntando si podía cobrar un favor. Finalmente sonreí levemente y le dije que sí, que estaría disponible, asintió una vez y se subió a su coche, se fue. Observé esas luces traseras desaparecer por Main Street hasta que dobló la esquina. Me quedé allí solo un minuto más, luego caminé hasta mi camioneta y conduje de regreso a esa casa vacía. Pasaron 6 meses, la primavera se convirtió en verano, la casa estaba silenciosa, no acepté nuevos trabajos, no fui a la estación de bomberos, simplemente existí. Entonces Margaret llamó una noche y dijo que Laura había dado a luz un niño, que el bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatals. No respondí. Dijo que el parto había sido difícil, que Laura no estaba bien, seguí sin decir nada. Margaret empezó a decir algo más y colgué. 2 días después los médicos le dijeron a Laura que el bebé tenía un defecto genético del corazón, que su corazón era demasiado débil. Laura solo asintió y miró al techo. 5 días después del nacimiento los monitores se aplanaron, el bebé murió sin hacer un solo sonido. Los signos vitales de Laura empezaron a caer, en cuestión de horas los médicos reconocieron las señales, síndrome del corazón roto, miocardiopatía inducida por estrés. Murió 7 días después de que su hijo muriera, sola en una cama de hospital, sin volver a saber de mí. Claire lo llevó muy mal, el odio que había estado cargando no se dirigió al mundo ni a su madre, se dirigió todo hacia mí. Recordó su cumpleaños número 18 3 meses antes, aquella noche le había organizado una fiesta, decoré toda la casa yo mismo, globos, serpentinas, pastel, música. Invité a ambos pares de abuelos e incluso invité a Laura, lo que dio esperanza a todos. Durante el corte del pastel Claire pidió un deseo y dijo que deseaba que nuestra familia pudiera estar junta otra vez. Yo me serví agua y me senté a la cabecera de la mesa, le dije bienvenida a la adultez, que no es tan dulce como el pastel, que los deseos no significan nada en el mundo real, que el mundo solo responde a las acciones, que las buenas acciones traen buenos resultados y las malas decisiones traen malas consecuencias. Luego miré a Laura y dije con total claridad que habíamos terminado, que no había arreglo ni vuelta atrás, que la familia que Claire recordaba murió en el momento en que Laura abrió las piernas para Tador. Me volví hacia Claire y le dije que hiciera las maletas y se fuera de mi casa. Ella se quedó paralizada y preguntó de qué estaba hablando. Me acerqué y le dije que ella sabía lo que había hecho su madre, que sabía del engaño y no dijo nada, lo que la hacía cómplice. Le dije que el fondo universitario se había ido, que había liquidado el dinero y lo había transferido a su cuenta, que buena suerte encontrando un trabajo y un apartamento, bienvenida a la adultez. Margaret me abofeteó, me llamó desalmado, un monstruo, yo le sonreí a Laura con la misma sonrisa fría y venenosa. Robert se llevó a Laura y a Claire. Aquella noche, después de que su madre murió, Claire se fue del pueblo, sin carta, sin llamadas, sin dirección de reenvío, solo hizo una maleta y desapareció, quizá Dallas, quizá Houston, nadie lo supo con certeza. Margaret intentó llamarme y dijo que Claire se había ido, colgué sin decir nada. La vida continuó de esa manera vacía, apenas salía de la casa, dejé de abrir la puerta. Los vecinos lo notaron pero no dijeron nada. Luego, una noche, me senté en mi sala con un vaso de agua casi vacío y el viejo revólver de mi abuelo de la Segunda Guerra Mundial. La única foto que quedaba en la casa era el retrato familiar de hacía 5 años, Laura, Claire y yo. Levanté el arma, no hacia mí, sino hacia la foto, disparé una vez, destrocé el vidrio y partí el rostro de Laura en 2, dejé el vaso, llevé el revólver a mi sien.